Éxodo 5. Moisés se reúne con Faraón, la carga de Israel es incrementada. A Faraón recibe a Moisés y a Aarón y responde con un mandato. 1:1-3. Moisés le pide a Faraón que deje ir a los hijos de Israel al desierto a adorar. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. A Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: esta confrontación requirió una valentía tremenda, y Moisés y Aarón deben ser elogiados por haber obedecido a Dios en esto. Y el Faraón no se parecía en nada a un servidor público, todo el pueblo vivía para servir a Faraón. Su poder y autoridad eran supremas y no había ninguna constitución o ley ni ninguna legislación más alta o igual a él. 2. Se decía que los faraones eran hijos del sol. Eran amigos de los más grandes dioses de Egipto y se sentaban con ellos en sus propios templos para recibir adoración junto a ellos. 3. Una inscripción de un faraón en un templo del antiguo Egipto da la idea: yo soy lo que era, y es, y seré, y nadie ha levantado mi velo. Meyer. El faraón era más que un hombre, se consideraba a sí mismo un dios, y los egipcios estaban de acuerdo. 4. Al crecer en las cortes reales de Egipto, Moisés sabía bien esto, pero también sabía que Faraón era solamente un hombre. Con la autoridad del Dios viviente, Moisés confrontó a Faraón. Ve, deja ir a mi pueblo. La demanda fundamental de Dios a Faraón, a través de sus mensajeros Moisés y Aarón, era la liberación de su pueblo. Dios afirmó que Israel le pertenecía a él, y no a Faraón, y por lo tanto, ellos debían ser libres. Los que pertenecen a Dios deben ser libres, y no deben estar atados. Sé, ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón conocía a muchos dioses, pero no reconocía a Jehová ni que él era el dueño de Israel. Por lo tanto, rechazó la solicitud. ¿Y quién es Jehová? Faraón no tenía el corazón correcto, pero hizo la pregunta correcta. Moisés preguntó: ¿quién soy yo? Éxodo 3:11. Las preguntas relevantes no se trataban acerca de Moisés o de Faraón, sino de ¿quién es Jehová? Si Faraón hubiera conocido quién era Jehová, con gusto habría liberado a Israel. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Moisés transmitió la demanda que Dios le dio primero en Éxodo 3:18. Dios presentó la solicitud más pequeña al faraón primero para que la solicitud fuera lo más atractiva y fácil de aceptar posible. Hizo esto para que el faraón no tuviera ninguna excusa para rechazar a Dios y endurecer su corazón. 2:4-9. Faraón incrementa la carga a los israelitas. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Faraón no solo rechazó la idea de dar a los israelitas 3 días libres, sino que vio la solicitud en sí misma como una pérdida de buen tiempo de trabajo. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho. Faraón sabía que los intentos anteriores de disminuir la población de Israel habían fallado. Ellos continuaban multiplicándose. Esto era bueno para Israel, pero malo para Faraón.
porque están ociosos, por eso levantan la voz, para castigar a Israel por la petición y darles más trabajo. Al parecer tienen mucho tiempo para hacer estas locas peticiones, entonces deben de tener suficiente tiempo para trabajar aún más. Faraón mandó que los israelitas debían de recoger su propio material, específicamente paja, para hacer los ladrillos. Y la paja tiene un contenido ácido que hace a los ladrillos más fuertes. El uso de paja al hacer ladrillos en Egipto durante este periodo es confirmado por la arqueología. Ladrillos de todo tipo han sido encontrados en Egipto, algunos con paja regular cortada, algunos con raíces duras y sobras, y algunos sin nada de paja. Col. 2. La paja cortada era mezclada con barro para hacer que los ladrillos fueran más flexibles y fuertes, primero uniendo el barro y luego descomponiendo y liberando un ácido húmico. Kaiser. 3. Los ladrillos orientales a menudo están hechos de arcilla y paja amasadas juntas, y luego no se queman, sino que se secan completamente al sol. Esto lo menciona expresamente Filo. Porque la paja es el vínculo mediante el cual se mantiene unido el ladrillo. Clarke. 3. 10 a 14. Los cuadrilleros egipcios cumplen las órdenes del faraón. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo: Así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id de vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Yo no os doy paja, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. El efecto inmediato del trabajo de Moisés fue empeorar las cosas para Israel, no las mejoró. Enfrentar la maldad de la esclavitud egipcia no sería fácil ni rápido. Esta fue una prueba significativa para Moisés e Israel. B. Y los cuadrilleros los apremiaban. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. La libertad de todo Israel era el objetivo. Todo Israel soportó la difícil lucha antes de que se ganara la libertad. Los trabajadores y sus líderes no se enfrentaron al faraón, pero aún estaban conectados con esta obra de liberar a Israel de Egipto. Y las cosas comúnmente retroceden con los santos antes de que avancen, por lo que el maíz crece hacia abajo antes de crecer hacia arriba. B. Faraón aflige a los hijos de Israel. 1. 15 a 19. Faraón reprende a los oficiales de Israel, aumenta sus cargas. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced de ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues, ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, en su angustia. Los hijos de Israel no se volvieron a Dios, no se volvieron a Moisés. En cambio, fueron a Faraón en busca de ayuda. Ellos creían que su carga anterior era mejor que su creciente miseria actual. Y es incorrecto simplemente decir que Israel amaba su esclavitud. Éxodo 2:23 dice: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Sin embargo, lo que Dios permite e incluso realiza en la obra de traer libertad los hizo sentir peor, al menos por un tiempo. B. Estáis ociosos. Sí, ociosos. Faraón no mostró la más mínima simpatía y fue cruel. Creía que el problema era que Israel era flojo, más trabajo y más trabajo los curaría de la pereza. El faraón odiaba a Israel y los quería en perpetua esclavitud a él. Y, por lo tanto, se mantendrían callados y cesaría la agitación. Tomás.
2. La tarea de cada día. Las cuotas de ladrillos están abundantemente documentadas en Egipto. Kaiser. 2. 20 a 21. Los capataces se quejan contra Moisés. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Y encontrando a Moisés y a Aarón, los líderes de los hijos de Israel no estaban felices cuando salieron de la presencia de Faraón, y pensaban que todo era culpa de Moisés y de Aarón. Mire Jehová sobre vosotros, y juzgue. Los oficiales de Israel estaban seguros de que Dios estaba de su lado, y que cualquier cosa que empeorara la condición inmediata de Israel no era del Señor. Nos habéis hecho abominables delante de Faraón. Ellos creían que este mal lo había provocado Moisés. Cuando Israel era un esclavo obediente del Faraón, ellos pensaron que él era su amigo. Ahora que había entrado la idea de la libertad, el Faraón mostró cómo se había sentido hacia ellos todo el tiempo. Y Satanás en ocasiones se muestra amistoso con nosotros cuando aceptamos su señorío, pero cuando empezamos a ser libres en Jesús, él por lo regular tratará de hacer las cosas difíciles para nosotros. 2. Éxodo 4:31 dice: Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después del contraataque de Faraón, la fe, la emoción y la adoración de Éxodo 4:31 se desvanecieron rápidamente. 3. Dios permitió todo esto. Se podría decir que Él lo diseñó. En teoría, Dios podría haber liberado a Israel de Egipto sin que estos se opusieran. Sin embargo, sabía que eso no era bueno ni lo mejor para ellos, que para que hicieran la transición de esclavos a gente libre de la tierra prometida, era absolutamente necesario hacer algunas pruebas y estiramientos. 3, 22 a 23, Moisés se queja del problema ante Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Era una buena pregunta, y Moisés hizo bien en abrir con tanta valentía su corazón a Dios. Sin embargo, Moisés ya había olvidado lo que Dios le dijo en la zarza ardiente, que Faraón no dejaría ir fácilmente a Israel. Y Moisés hizo bien al abrir su corazón ante Dios. Feliz es el hombre que cuando no puede entender el movimiento divino y, de hecho, duda, todavía tiene suficiente fe en el mismo Dios para decirle todas sus dudas. Aquellos que se enfrentan a los hombres y tienen derecho a decirles: así dice Jehová, también tienen derecho a volver a Jehová y manifestar las dificultades, y exponer abiertamente sus propias dudas y temores. Morgan. 2. Moisés hizo mal al olvidar lo que Dios le había dicho. Jehová le había dicho: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Éxodo 3, 19-20. 3. Si Dios le diera a Moisés una explicación extendida para responder su pregunta, podría ir así: Moisés, yo traje aflicción porque estoy interesado en más que simplemente liberar a Israel de la esclavitud. Quiero transformarlos de un pueblo esclavo a un pueblo apto para mi tierra prometida. Esto no sucede rápida ni fácilmente, e involucra innumerables expresiones de confianza y entrega. Confía en mí en esta aflicción, y yo la usaré para el bien de Israel y para mi gloria. ¿Para qué me enviaste? En esta temporada de pruebas, los mismos viejos temores se apoderaron de Moisés. No soy el hombre que Dios debería enviar. Dios no cumplirá. El faraón y los egipcios son demasiado fuertes. Todavía había incredulidad y falta de enfoque en Dios, que tenían que salir de Moisés. Y la agonía del alma por la que pasó Moisés debe haber sido como la muerte para él. Él murió a su autoestima, a la construcción de su castillo, al orgullo de sus milagros, al entusiasmo de su pueblo, a todo lo que un líder popular ama. Mientras yacía en el suelo, solo, ante Dios, deseando volver a Madián y considerándose duramente utilizado, estaba cayendo como un grano de trigo en la tierra para morir,
ya no para quedarse solo, sino para dar mucho fruto. Meyer. 2. Moisés probablemente pensó que morir a sí mismo había terminado después de 40 años de pastorear ovejas en Madián, pero no fue así. Nunca lo es. Dios todavía usará la adversidad para entrenarnos a confiar en Él hasta el día que vayamos a estar con Él en el cielo. C. Y tú no has librado a tu pueblo. Parece que a pesar de la advertencia previa de Dios, algo en Moisés esperaba que todo fuera bastante fácil. A pesar de todo, la liberación por parte de Dios era real, y muy pronto sería vista por todo Israel. Israel sintió que en ocasiones era difícil estar dentro de la voluntad de Dios, pero verían cuán peor era estar en contra de la voluntad de Dios.